Vamos a predicar la palabra del Señor. Creo que hemos alabado a Dios y qué bueno dedicar un buen tiempo para aprender de su palabra. Yo les invito a estar en pie. Vamos a abrir nuestras Biblias. Gracias por ayudarme aquí en las pantallas. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de San Marcos, el capítulo 10, los versículos del 46 al 52. San Marcos, capítulo 10, versículos del 46 al 52. Esperemos tenerlo aquí en las pantallas. Algunos están tomando notas, están abriendo sus Biblias. Hoy hemos titulado esta enseñanza Rodillas con peso de gloria. Repítalo: rodillas con peso de gloria. Estamos ahí, aquí lo tenemos en las pantallas. Vamos a leer de la manera acostumbrada. Yo leo el 46, ustedes el 47 y así hasta el versículo 52. Dice la palabra del Señor: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud, Bartimeo el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y muchos le reprendían para que callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, teniendo sed, mandó llamar al ciego y diciendo con confianza: levántate, te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Leemos todos juntos. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Levante sus manos conmigo, cierre sus ojos. Amado Dios, háblanos por favor a través de tu palabra. Yo quiero hablar conforme a tu voluntad. Que cada palabra que hoy yo diga no sea por mi mente o por mi intelecto, sino por tu Espíritu Santo. Derrama unción hoy, palabra que nutra nuestra vida. Te amamos, Señor. Queremos hoy alimentarnos de ti. En el nombre de Jesús. Amén. Tomen asiento, por favor, mis hermanos. Johnny, ¿me vas a hacer un favor? ¿Me traes un vasito de agua? La Biblia aquí nos habla rodillas con peso de gloria, así hemos titulado esta enseñanza. Tenemos la historia de Bartimeo. Bartimeo no estaba allí simplemente deseando ver, porque el deseo es algo pasivo, pero el clamor es algo violento. La Biblia nos dice que el reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los valientes. El reino de los cielos sufre violencia. Pero cuando la Biblia habla de esa violencia, de esa vehemencia, está hablando que el Señor muestra su gloria para aquellos que están dispuestos a doblar sus rodillas hasta ver la gloria de Dios. Bartimeo gritaba: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y la multitud, ¿qué quería hacer? Callarlo. Y es que esto es una realidad. Si hay algo que tiene oposición, es la oración. Si hay algo que tiene oposición, es la oración.
Johnny, Dios lo bendiga. Comité de agua pastoral, aquí ya lo nombramos. Oiga, que Dios lo bendiga, tan juicioso. La oración siempre encuentra oposición. O el cansancio, o la mente, o incluso las personas que lo desaniman a uno a orar. Y la misma multitud estaba desanimando a Bartimeo para que dejara de clamar. Querían callarlo. Y muchos te dirán: oiga, no hay que orar tanto. ¿Cómo te llamas tú, Pepito? Pepito, no hay que orar tanto. No hay que clamar tanto. Eso de ayunar, no hay que clamar tanto. Si Dios ya quisiera, si Dios quisiera, ya lo hubiera hecho. Pero el clamor es algo, es como tomar las puertas del cielo y sacudirlas. Hermano, cuando uno está clamando, uno no pide las cosas. ¿Será que tú puedes? Hermano, cuando usted tiene una necesidad, usted clama. Cuando usted, no sé si usted ha estado alguna vez en urgencias con algún dolor y usted no llega con un dolor: señor doctor, ¿será que me puedes atender ahorita? Usted llega y ahora eso y atiéndame. Oiga, no, yo necesito. Eso se llama clamar, porque usted necesita una respuesta ahora. Y mire, qué bueno, mi amada iglesia, que nosotros estemos clamando al Señor, que oremos y volvamos a orar y oremos de nuevo hasta que se abran las ventanas de los cielos, porque el clamor es insistente. El reino de los cielos sufre violencia, así dice la Biblia, y los violentos son los que lo arrebatan. Tiene que ser un clamor insistente. Esto me lleva a pensar que oraciones frías no ganan el oído del Señor. Qué bueno ponernos de rodillas con todas nuestras fuerzas y clamar para que el Señor abra las ventanas de los cielos. Y es ahí donde hay una diferencia entre desear y clamar. Hay una diferencia grande entre desear y clamar. Porque muchos se conforman con desear. Pastor, yo deseo que mi familia conozca al Señor. Pero los deseos pueden cumplirse o no. ¿Cuántos hemos tenido deseos que no se cumplieron? Yo quería ser futbolista y me presenté a un equipo de fútbol. Yo tenía el deseo, pero no se me dio. Y no me eché a la muerte ya. Mira lo que dijo Martínez, que ya tiene forma de balón. Soberano Cristo. Pero hay cosas que uno desea. Y si no se dan, era un deseo. ¿Cierto? ¿Cuántas cosas no hemos deseado que no se han dado? Tal vez deseamos tener un negocio y no se dio. Deseamos tener un auto y no se pudo. Deseamos tal vez vivir en un lugar y no se pudo. Pero mi amada iglesia, clamar al cielo. Mire, clamar al cielo es saber, es pedirle al Señor. Es que, Señor, yo no es que lo desee, es que si no me das tu presencia no puedo vivir. Bartimeo clamó porque Bartimeo sabía que era la única oportunidad que tenía para volver a ver. Qué lindo eso. Pero a veces pensamos que Dios es como un cajero automático, donde damos clic y sale el dinero. Pero hay victorias que se ganan por insistencia. El clamor es sacudir las puertas de los cielos, no porque Dios sea sordo, sino porque nuestra persistencia demuestra nuestra fe y nuestra necesidad de Él. El Señor así mismo lo dijo. San Lucas capítulo 18. Si un juez malo fue capaz de hacer justicia a una viuda insistente, ¿cuánto más nuestro Padre, que es bueno, no escuchará a sus hijos que claman a Él día y noche? Pero miren,
El infierno no quiere que clames. El infierno te quiere ciego. El enemigo te quiere sin clamor. Te quiere con oraciones frías. Eso es lo que busca el enemigo. La multitud no quiere que clames, porque clamar a Dios hará que usted vea la gloria de Dios. Porque, mi amada iglesia, por eso es que se han levantado doctrinas hoy que le dicen a la gente: es que no hay que orar tanto. O incluso me lo han dicho a mí: pastor, es que no por todo se ora. Cuando la Biblia dice es todo lo contrario. Orando en todo tiempo, con toda oración y súplica en el Espíritu. La Biblia nos dice todo lo contrario. Pero qué bueno, mi amada iglesia, empezar a cargar nuestras rodillas. Es tiempo de dejar de cargar en los hombros y empezar a cargar en las rodillas. Porque esto lo he titulado el espejismo de la autosuficiencia. ¿Qué quiere decir eso? Mire, cuando tenemos nuestros recursos, cuando tenemos dinero, contacto, salud, nos hacemos la imagen de que todo lo controlamos nosotros. Como yo resuelvo mis problemas con mi plata, como yo resuelvo mis problemas con mis contactos, como yo resuelvo mis situaciones, entonces el ser humano empieza a desplazar el confiar en Dios. Pero miren, los medios son una herramienta, pero no son la fuente. Cuando uno trabaja la construcción, tú trabajas la construcción, tú tienes un taladro. El taladro es una herramienta, pero se necesita una fuente, conectarlo a la luz. Mire, el dinero es una herramienta, la salud es una herramienta, los contactos son herramientas, los amigos son herramientas, la inteligencia es una herramienta, pero la fuente de todo cristiano está en las rodillas. Claman los justos y Jehová los oye y los libra de todas sus angustias. Aplauda fuerte el nombre de Jesús. Bien, mi amada iglesia, por eso le digo, hay que cambiarlo del peso. Hay que dejar de cargar las situaciones en los hombros y empezar a cargarla en las rodillas. Porque doblar las rodillas no es una derrota, es una victoria. Cargar a un hijo en las rodillas significa que aunque mis manos no toquen su cuerpo para sanarlo, mis rodillas están conectadas con la fuente que lo puede sanar. ¿Saben qué significa cargar en las rodillas? Que aunque yo con mis labios no puedo convencer a mi familia, con mis rodillas estoy conectado con el cielo y el Espíritu Santo convence. Aplauda el nombre de Jesús, aleluya. El apóstol Pablo en Efesios 3 versículo 14 dice: por esta causa doblo mis rodillas ante el Padre de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo escribía cartas, eran una herramienta, pero él sabía que para que se cumpliera el propósito necesitaba doblar sus rodillas y tener comunión con la fuente. Por esta causa doblo mis rodillas. Versículo 15, para que os dé, el versículo 16, para que os dé conforme a las riquezas de su gloria, el ser fortalecidos con poder en el hombre interior por su espíritu. Pablo cargaba a la iglesia de Éfeso, pero no la cargaba en la carta de los Éfesos. ¿Sabe dónde la cargaba? En las rodillas. Por esta causa doblo mis rodillas. Y a veces cargamos a nuestra familia en los hombros, cargamos las enfermedades en los hombros, cargamos las deudas en los hombros, cargamos las dificultades en los hombros y terminamos tristes, cansados, aburridos.
pero no deja de cargar en los hombros y conéctate con la fuente. Es tiempo de que te conectes las rodillas conectadas con la fuente. Aleluya. Miren, el objetivo del enemigo. ¿Saben cuál es el objetivo del enemigo? El enemigo tolera. Escúcheme esto bien, por favor. Algunos toman notas, tome nota de esto. El enemigo tolera una iglesia que se reúne, pero no tolera una iglesia que se une para orar. Escúcheme esto. El enemigo tolera una iglesia que se reúne, pero no tolera una iglesia que se une para orar. Amén. Usted ve que hoy hay mega iglesias, 30,000 personas, y el enemigo no los ataca. ¿Para qué? A él no le interesa que se reúnan. ¿Sabe lo que hace temblar las puertas del infierno? Que usted y yo estemos de rodillas, conectados con la fuente. A eso le tiene pánico el enemigo. Hechos 4:24 hasta el 31. La Biblia nos habla que cuando la iglesia primitiva se reunió y alzó la voz, el lugar donde estaban congregados, ¿sabe qué pasó? Tembló. Hermano, la gloria de Dios se hizo visible. Porque el enemigo no le tiene miedo a que estemos juntos. Le tiene miedo a que estemos de rodillas ante él. A eso le tiene el enemigo pánico. Porque, míreme eso, el ataque del enemigo para que usted y yo no oremos siempre es cuestionar la soberanía de Dios. Siempre. Y entonces le dicen a uno, ¿para qué vas a seguir orando por eso? Si Dios quisiera, ya lo hubiera hecho. Pero no, mi amada iglesia. Nehemías capítulo 4, versículos del 1 al 3. Nehemías estaba reconstruyendo los muros de Jerusalén. Y miren, eso es lo que hace la oración. La oración es levantar muros espirituales que nos fortalecen. Edificamos pues el muro y toda la muralla. Pero ¿sabe qué pasó? Que aparecieron Sanbalat y Tobías. ¿Y sabe para qué aparecieron? Para desprestigiar la obra. Y empezaron a decir, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Qué es lo que hacen? El enemigo siempre usará voces cercanas para que abandones la oración. Siempre. Y usted todavía va a orar por eso. Eso ya no tiene arreglo. Y usted todavía está clamando por eso. La multitud le decía a Bartimeo, Bartimeo, no te escuchó, no sigas clamando. Pero cuando la multitud decía eso, Bartimeo decía, a una gran levantaba la voz y decía, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Vea, cuando usted tenga desánimo para orar, levante más su voz, porque estamos cerca de ver la gloria de Dios. Aleluya, aplauda el nombre de Jesús. Mire, la oración siempre ha tenido oposición. Y hoy la oración tiene hasta oposición legal. Hay países en donde orar ya es un delito. En estos días vi un informe de cómo en Gran Bretaña, en Inglaterra, está prohibido orar en público. En Kenia, países donde está prohibido orar. Porque la oración es la herramienta más poderosa que tenemos. En Daniel capítulo 6, usted ve que el rey levanta un edicto para que nadie ore sino a su estatua. Y hoy el mundo nos ha creado oposición para la oración. La falta de tiempo,
el cansancio, la cultura. Pero Daniel no dejó de orar. ¿Sabe por qué? Porque sabía que su socorro no venía del rey. No. Él sabía que su socorro era el Dios Todopoderoso que iba a cerrar la boca de los leones. La oración tiene una oposición social. A veces la oposición viene de los, por así decir, los piadosos, los que estaban cerca de Jesús. No querían que Bartimeo orara. Se lo estaban impidiendo. La multitud que callaba a Bartimeo representa las distracciones, las críticas. Pero qué bueno que nosotros seamos violentos en nuestra fe. Escúcheme esto: violentos en nuestra fe. Efesios 6:12 nos dice: porque no tenemos lucha contra sangre y carne. La oposición de la multitud son la muestra de que la oración tiene una resistencia espiritual. Mire, la oración tiene tanta resistencia espiritual que cuántas veces no nos ha pasado a nosotros madrugar para orar pero nos quedamos dormidos. O cuántas veces no nos ha pasado doblar las rodillas y empezar a pensar en de cuánta cosa menos la oración. El enemigo empieza a tirar dardos para que no ores. ¿Sabe por qué? Porque él sabe lo poderosa que es la oración. Y la oración no es poderosa en sí misma, no. La oración es poderosa porque estamos conectados con la fuente. Y cuando estamos conectados con la fuente, hay victoria, hay milagros, hay prodigios, se recibe la vista. Mire esto: el enemigo nunca te va a quitar las ganas de ser cristiano. ¿Sabe qué te quita? El deseo de orar. Porque él sabe que un cristiano sin oración es un soldado sin armas. Y un soldado sin armas no sirve en la batalla. No sirve. Imagínese usted que lo llevaran ahora mismo a un conflicto armado. ¿Y qué arma me van a dar? No, ninguna. Usted sentaría a saber pelear. No. Y estamos en medio de una batalla espiritual. Y cuando el enemigo te ponga en la mente: ¿para qué sigues orando? Respóndele. Si el enemigo se molesta tanto en intentar que no ore, es porque aquí es donde me estoy conectando con la fuente. Es porque me estoy conectando con la fuente. Y mire, cuando vemos la historia de Bartimeo, la Biblia dice que Bartimeo dejó su capa. Y yo quiero que entendamos algunos puntos y para ir concluyendo. La capa, en el contexto de la época, no era solo la ropa de un mendigo. No, era su identidad legal. A menudo las capas de los que pedían limosnas eran otorgadas por el mismo gobierno. Era como un permiso para pedir limosnas. Eso lo vemos en Deuteronomio capítulo 24, versículos 12 y 13. Y si el hombre fuere pobre, no te acostarás reteniendo su prenda. En otras versiones dice su capa. Sin falta le devolverás su capa cuando el sol se ponga, para que pueda dormir en su ropa y te bendiga, y te será justicia delante de Jehová tu Dios. La ropa era la identidad, la capa era la identidad del mendigo. Y en la ley de Moisés estaba establecido que la capa no se le podía quitar a un pobre. La ley mosaica lo protegía. Pero Bartimeo, él tenía una capa, pero cuando vio al Señor, él mismo se la quitó. ¿Sabe qué quiere decir eso? Que Bartimeo reconoció: no, yo quiero que me cambie la vida por completo. Ya yo no quiero volver a esa capa. Yo quiero es estar conectado con la fuente que puede darme la vista. Oiga, qué lindo. El abandono de la capa representaba el abandono de la antigua identidad de Bartimeo.
porque clamar implica despojarnos. Mire, uno no puede correr al Señor intentando sostener lo que lo mantiene seguro. La capa representa todo aquello que creemos que nos mantiene seguros. Al joven rico lo mantenía seguro su riqueza y no la quiso dejar para ir a la fuente. No, Señor. Y a veces nosotros nos llenamos de orgullo, contactos, autosuficiencia. Pastor, es que yo puedo. Mire, muchos cristianos claman, pero mantienen la capa puesta por si acaso. Por si acaso. Pero mi amada iglesia, mire, Bartimeo soltó la capa antes de ver la gloria, porque su fe ya, en su fe, él ya sabía que Dios lo iba a sanar. Qué lindo eso. Se despojó de su capa. Y es que todo arranca ahí. Cuando leemos la historia con detenimiento, Bartimeo tuvo un clamor que detuvo al cielo, que detuvo al Cristo. El Dios manifestado en carne se detuvo ante el clamor de Bartimeo. Había una multitud, pero él se detuvo ante el clamor de Bartimeo. Mire esto. Había una multitud, pero él se detuvo ante Zaqueo. Había una multitud, pero él se detuvo ante la mujer del flujo de sangre. ¿Sabe qué tienen los tres en común? Que ellos no estaban como la multitud. Mire, hoy hay multitud de personas que oran, pero solo pocos que claman al cielo. Hoy hay multitud de personas que andan con una Biblia debajo del brazo, pero solo pocos que están conectados a la fuente. Qué bueno que no seamos de la multitud, sino que estemos conectados, nuestras rodillas con un peso de gloria, conectados con el poder del Espíritu Santo. Aleluya. Y mire esto. Sin clamor, la pregunta de Dios nunca llega. Porque es que no fue que Bartimeo le preguntó al Señor. Fue que el Señor le preguntó a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Mire, y hay bendiciones que están en pausa, esperando a que alguien doble sus rodillas y clame al cielo. Porque a veces hacemos eso al contrario. Le preguntamos a Dios: Señor, ¿y qué va a pasar con mi familia? Señor, ¿y qué va a pasar con mi economía? Señor, ¿y qué va a pasar con mi salud? Señor, ¿y qué va a pasar con esto y qué de esto? Le hacemos la pregunta al Señor, pero mire que es al contrario. Es el Señor el que le pregunta a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Qué lindo eso. Qué lindo eso. La pregunta del Señor era esa: ¿qué quieres que te haga? La Biblia nos muestra en el primer libro de Reyes, el capítulo 3, que David, el rey David, le entregó el reino a su hijo Salomón. Y Salomón era un hombre humilde. Recibió una capa de rey, pero él se la quitó y empezó a clamar al cielo. Empezó a clamar porque él no se sentía con la capacidad de ser rey. Y en el versículo 5, Dios se le aparece a Salomón. Y se le apareció, ¿quién? Jehová a Salomón en Gabaón una noche en sueños. Y le dijo Dios, ¿qué le dijo? Pide lo que quieras. ¿No le parece muy parecida a la pregunta que el Señor le hizo a Bartimeo? ¿Qué quieres que te haga? Y en ambos casos, ¿qué fue lo primero que sucedió? Salomón
empezó a clamar a Dios y Dios se le apareció y le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y en este pasaje Bartimeo empezó a clamar al Señor y el Señor le dijo: ¿qué quieres que te haga? Qué lindo eso. Porque la respuesta, mi amada iglesia, no podemos vivir una vida pasiva y esperar ver la gloria de Dios. No podemos vivir una vida con poca oración, pero querer mucho poder. No, mi amada iglesia. No, pastor, es que el día que yo vea la gloria de Dios, ese día voy a clamar. No. Necesitas conectar tus rodillas con la fuente. Necesitas conectar tu vida con el propósito de Dios para que llegue esa respuesta de gloria. Y yo creo que hoy el Señor está en este lugar. El Señor no ha pasado de largo. El Señor nos está mirando. Pero ¿cómo es nuestra oración? ¿Cómo la de la multitud? Cristo estuvo rodeado por multitudes, pero hizo grandes cosas en los que le clamaban, no en las multitudes. A las multitudes le dio pan, sí, pero las multitudes se fueron porque no conocieron su gloria. Pero Pedro dijo: no, Señor, nosotros no nos vamos a ir, porque es que nosotros te conocemos. ¿Y a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Es que hemos visto tu gloria. Amén. Y yo quiero preguntarle, mi amada iglesia, el Señor está aquí y te hace la misma pregunta que a Bartimeo: ¿qué quieres que te haga? Pero ¿qué nos toca hacer a nosotros? Clamar. El reino de los cielos lo arrebatan los violentos, los valientes, los que claman. Pero a veces queremos ver grandes respuestas con poca oración. Queremos que el Señor nos pregunte: ¿qué quieres que te haga? Pero no queremos hacer lo que hizo Salomón. Salomón se quitó su capa. Salomón empezó a hacer sacrificios al Señor. Y el Señor se agradó tanto de su clamor que llegó la pregunta: Bartimeo, hijo de David. Y la gente quería callarlo. Cállate, Bartimeo. Pero Bartimeo alzaba aún más la voz: Hijo de David, ten misericordia de mí. Y yo creo hoy que aquí, mi amada iglesia, está la presencia del Dios Todopoderoso. Debe haber una iglesia que clame, debe haber una iglesia que le diga: Señor, aquí estoy, doblo mis rodillas, me conecto con la fuente. Porque si no, no habrá peso de gloria. No habrá peso de gloria. Mire, a veces nos alegramos tanto con los instrumentos, con las herramientas. Pastor, es que Dios me dio plata. Pastor, es que tengo salud. Pastor, es que tengo una casa. Es que tengo lo uno, es que tengo lo otro. Pero no tiene la fuente. ¿De qué sirve un taladro si no se puede conectar a la corriente? ¿De qué sirve un piano si no se puede conectar a la corriente? ¿De qué sirve? ¿De qué sirve un teléfono que está descargado y no se puede conectar a la corriente? Uy, pastor, es que yo tengo el iPhone 17 Pro Max. Lo único es que lo tengo descargado y si no tengo cargador, pues no sirve de nada. No sirve de nada. ¿Qué hay que hacer? Conectarlo a la fuente. Y yo le voy a decir hoy algo, mi amada iglesia. Necesitamos que nuestras rodillas se conecten con la fuente. Necesitamos llenarnos del poder de Dios. Necesitamos clamar al cielo. Necesitamos insistir. Necesitamos orar. Necesitamos quitarnos la capa, desechar el orgullo y doblar nuestras rodillas ante el Dios Todopoderoso. Aleluya. Y hoy, mi amada iglesia, yo le invito para que venga al altar y dígale: Señor, aquí estoy para clamar.
así como lo hizo Bartimeo, así como clamó Salomón, Señor. Yo quiero que mis rodillas se conecten con la fuente. Que no sea yo el que tenga que decir, Señor, hazme esto y lo otro, sino que yo pueda sentir en el corazón, en el espíritu, que eres tú el que me dices, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? Señor, aquí estamos para clamar al cielo. Ven, hermano Saúl, me ayudas a orar por los hermanos. Aquí estoy, Señor, para llenarme de tu gloria, para que tu fuente sea un peso de gloria en mi vida. Oh, mi amado Dios, Señor Jesucristo, hoy nos presentamos ante ti con nuestras manos vacías, pero con nuestro corazón lleno de hambre por tu presencia. Aquí estamos para clamar, Señor, y cuando el cuerpo no quiera orar, vamos a gritar a ti, Señor. Y cuando venga oposición, vamos a clamar al cielo, porque el reino de los cielos lo arrebatan los valientes. Señor, como Bartimeo, decidimos soltar nuestra cama. Tú eres bueno, Jesús, tú eres bueno. Que tu presencia, Señor. Hoy nuestras rodillas tocan el suelo, pero nuestro clamor golpea la puerta de los cielos. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. No nos queremos conformar con un simple deseo. Hoy clamamos con vehemencia. Aunque las voces del desánimo, de la duda o del pecado intenten callarnos, levantaremos nuestra voz. Hay poder en el nombre de Jesús. Oh, Señor, detente, Señor, frente a nosotros. No queremos ser como la multitud. Queremos que tú te detengas y nos digas qué quieres que te haga. ¿Qué quieres que te haga? Tú eres bueno, Señor. Dios poderoso, Señor. Oh, tú eres bueno, Señor. Te amamos, te amamos. Gloria al nombre de Jesús. Tú eres bueno, Jesús. Maravilloso, Señor. Aquí estamos clamando a ti, Señor. Tú eres fiel, tú eres maravilloso. Tú eres grande, tú eres todopoderoso. Aquí hay una iglesia que te clama. Aleluya. Aquí hay una iglesia que te adora. Todo honor es para ti. Santo. Aleluya. Gloria al nombre. Señor, tú eres fiel, tú eres fiel, tú eres fiel. Ayúdanos, Dios. Tú eres grande, Jesús.